Hola, ¿cómo están? Soy Alberto Levi, soy titular, Managing Partner de Levi Dinámica Empresarial, en inglés de Levi Corporate Dynamics. Estamos en este momento, en esta ocasión me estoy dedicando a contarles nuestra visión sobre la reinvención de empresas, reinventando empresas, crítico en momentos de altísimo nivel de complejidad y que todavía no sabemos a dónde vamos y dónde vamos no sabemos qué hay allí. El tema de la reinvención es absolutamente crítico. Entonces el propósito de este video es mostrarles algunos conceptos que quién sabe algunos ya me escucharon, pero que los vamos a juntar para ver cómo podemos tener realmente un mapa del territorio, un plan de vuelo, una brújula, un compás para ver qué son las cosas que tenemos que tener en cuenta sí o sí cuando estamos pensando nada menos que en reinvención de empresas. Esta presentación fue especialmente preparada para Asinfar. Déjenme que les muestre, déjenme que haga la presentación como corresponde. Asinfar es la Asociación de Industrias Farmacéuticas en Colombia, Asinfar, de la que mi querido amigo el doctor Pablo Echeverry es el presidente de la Junta Directiva y el doctor José Luis Méndez es el presidente ejecutivo. Para ellos, en función de una conversación que hemos tenido hoy y otras que van a venir pronto con él o con ellos, vamos a seguir profundizando en este tema. Pero vamos al grano, estamos en la era de la reinvención. Ya está, la innovación es un paso, yo diría, quién sabe, anterior a este concepto mucho más sistémico, mucho más profundo, mucho más abarcativo, mucho más constante. Cuidado porque esto no termina nunca. Esto es un futuro que como el horizonte, cuando nos queremos aproximar, se nos corre más allá. Esto es infinito, esto es constante, esto es continuo. Y entonces estamos en la era de la complejidad. Todo el mundo lo habla, la gente habla del modelo VICA, o sea, volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad. A mí no me gusta definir una palabra como la complejidad en función del uso de esa palabra. ¿Cómo voy a definir complejidad diciendo volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad? Necesito otra cosa. O sea, esta C la vamos a cambiar y vamos a agregar más componentes para, para poder explicar lo que nosotros consideramos complejidad. Entonces, ¿cuáles son esos componentes? El primero es la volatilidad, que tiene que ver con la variabilidad o la fluctuación o la inestabilidad de una determinada, de la trayectoria de una determinada variable. O sea, cuál es el nivel de fluctuación y además de la velocidad de esa fluctuación. Con lo cual seguimos y decimos, bueno, incertidumbre ya sabemos qué es, incertidumbre es falta de seguridad, es falta de certeza, es falta de confianza, es no saber cuáles son los valores que van a subir las variables, o una de las variables, y cuáles van a ser las combinaciones de esas variables. Otro es convergencia, que tiene que ver con combinaciones, que tiene que ver, esto es lo que está pasando entre varios dominios de la ciencia, entre sí, varios dominios de la tecnología, entre sí que convergen, o sea que es la unión en un punto de las trayectorias de varias variables. Por ejemplo, de la trayectoria del dominio de la IT, de la tecnología informática y las comunicaciones, con la trayectoria del dominio de la medicina. Convergen, cada vez hay más fertilización cruzada, o sea, emergentes que surgen de esa combinación. La siguiente es la ambigüedad, y esto es tremendo. Cuando hay más de una interpretación posible de un determinado evento, más de un significado, o cuando de una fuente creíble de información propia, una fuente propia de información, nos viene la información que nosotros después damos significado o interpretamos como que el teatro de operaciones, por ejemplo, el mercado, el sector, va a ser, digamos, blanco, y de otra fuente igualmente confiable,
nos viene que la información que nosotros interpretamos como que va a ser negro. Gregory Bateson definió esto como la base de la esquizofrenia, nada menos, o el double bind, nada menos. Entonces seguimos y decimos, hay más cosas en la complejidad. La siguiente es la significación. La significación es que esto tiene que ver con, no todos le damos a los mismos eventos, al mismo evento, la misma significación, el mismo significado. ¿Por qué? Porque nosotros conocemos la realidad subjetivamente. No podemos conocer la realidad objetivamente, porque conocer es una actividad subjetiva. Y cuando decimos subjetivamente, estamos diciendo a través de los filtros de nuestros mapas mentales, a través de los filtros de nuestra memoria, que producen esos mapas mentales, que producen sesgos, heurísticas, cosas que por ahí no percibimos, el error de creer que la cosa es ver para creer, cuando la cosa es creer para ver, vemos más lo que creemos, nuestra mente automatiza y controla, y quién sabe hay cosas que automatiza que tenía que estar controlando, pero que las mandó a un archivo y está concentrándose en una parte. Además, nuestra mente asimila y acomoda. Asimila quiere decir que por ahí creemos que es lo mismo, asimilamos lo que vemos a lo que ya sabemos, a lo que ya vivimos, cuando en realidad tenemos que acomodar nuestros mapas mentales. Todo esto es ciencia cognitiva pura y no se puede hablar de reinvención sin hablar de ciencia cognitiva. Y entonces sigo y hablamos de los acoplamientos, que tiene que ver con las alianzas entre actores, nuevas alianzas, nuevos actores, asociaciones estratégicas a favor nuestro o en contra nuestro, en la que participamos o en las que no participamos. Esto impacta directamente en la complejidad. El nivel de fricción competitiva, el nivel de rivalidad competitiva, cuánto es el esfuerzo en el logro de objetivos y la inversión en recursos para poder estar adelante en un mundo de una competencia cada vez más feroz, en la que si no tiene uno una ventaja competitiva, mejor que no compita, que si tiene una ventaja competitiva la va a perder, que por lo tanto si no es el mejor en lo que hace, no lo va a poder seguir haciendo mucho tiempo, y que por lo tanto tiene que cambiar antes de que tenga que cambiar, porque cada vez es tarde más temprano, como vamos a ver en otro slide que es este. Urgencia, la era del instante, cada vez es tarde más temprano, hay que cambiar antes de que uno tenga que cambiar, porque en general adaptarse no sirve, tiene que ser proactivo. Adaptarse quiere decir que el mundo cambió y uno se adapta a lo que yo cambió. Too late, puede ser que ya no sirve más, pasó el tren y no subiste. Pero aparte la gente está hablando de la era del conocimiento, de la era de que cada vez la humanidad sabe más. Ahora hasta parece, si Dios quiere, hoy es 13 de julio, que estamos cerca de conocer, de conseguir la vacuna contra el COVID, del que no quiero hablar de este bicho porque ya me tiene loco. Pero bueno, 13 de julio del 2020, por suerte hoy estamos escuchando en casi todos los medios de comunicación social que se está llegando a terminar la fase 3 de prueba en humanos de la gran cantidad de alternativas de vacuna que pueda haber. Pero cuando decimos la era del conocimiento, lo que crece es el conocimiento de la humanidad, pero usted y yo, a medida que crece, con la pendiente que crece el conocimiento cada vez más exponencial, el conocimiento de la humanidad, usted y yo, ese crecimiento no lo podemos seguir, jamás, y cada vez va a ser peor. Por lo tanto, usted y yo, aunque la humanidad entre en la era del conocimiento, nosotros cada vez más nos introducimos en la era del desconocimiento, en donde por ahí, además, cada vez más necesidad de conocimiento súper especializado de lo que nosotros tenemos que dominar todos los días, y quién sabe, desde otras áreas de conocimiento aparece algo
que nos puede competir y hacer desaparecer. Si esto no es transformación, ¿qué es transformación? Y hay algo que me pone muy mal, que es la era del nihilismo, o sea, la variable nihilismo, que es la pérdida de valores, la pérdida de sentido, la pérdida de valores como la ética, la moral, y entonces estamos en condiciones de, disculpen los que ya lo conocen, pero pongamos en el ámbito, en el encuadre de la reinvención de las empresas, pongamos al modelo Penta como la brújula, el mapa de ruta, el plan de vuelo que nos tiene que ayudar a reinventar empresas. Porque cuando estamos reinventando empresas, estamos reinventando pentas completos. Cuando estamos reinventando cadenas de valor, estamos reinventando encadenamientos de empresas, y cada empresa es un penta completo. Cuando estamos hablando de clusters o de clusters, estamos hablando de sistemas, de metasistemas de pentas. Entonces necesitamos traer aquí a la charla de hoy, volver a presentar el penta. Les aclaro para los que escucharon el penta que hay algunas modificaciones, así que paren las antenas porque no es el penta de siempre. Todo empieza, allá ven una flecha que va de derecha a izquierda con análisis de prospectiva. Y esto es, estamos trayendo el futuro para acá. No estamos proyectando el pasado, pues eso ya no sirve. Tenemos que tener proyecciones, estadísticas, inferencias estadísticas, todo lo que ustedes quieran. Pero cuidado porque el pasado ya pasó y el futuro no existe. Entonces tenemos que inventar el futuro. Tenemos que además inventar el futuro como el horizonte que se va, que aunque nos acerquemos se va a ir y se va a ir a otro lado, y ahí a donde vamos no sabemos, y donde vamos, que no sabemos dónde vamos, no sabemos qué hay ahí. Tenemos que inventar escenarios verosímiles, que aunque no sean probables, sean posibles. Y entonces empieza el penta. El engranaje central es la estrategia, que son dos decisiones. La de portafolio, o sea, el portafolio de negocios, que tiene que ver con la diversificación, y la estrategia de cada negocio, que tiene que ver con la diferenciación. Y de ahí deben surgir objetivos estratégicos. El segundo engranaje del penta es el engranaje de los recursos. Y acá estamos hablando de recursos tangibles e intangibles, tangibles como una planta, una fábrica o como lo financiero, intangibles como las marcas, como el crédito, como el know-how, como el acople entre las áreas, como la capacidad de maniobra, donde se imputan en un plan en un estado de resultados, en un estado patrimonial, dónde se imputan, cómo se imputan. Los contadores no sabemos cómo valorizar los recursos tangibles más importantes de los que depende, más que nada, la creación de valor sostenible y sustentable, asumiendo un riesgo aceptable. Por otro lado, una vez que tenemos esta base de recursos tangibles e intangibles, alianzas y barreras, las alianzas posibles con otros, con proveedores, con otras empresas, y las barreras de protección con respecto a la imitación competitiva o con respecto al ingreso de nuevos competidores, como de ese conjunto de recursos tangibles e intangibles, alianzas y barreras, generamos capacidades distintivas, internas, cosas que sabemos o tenemos, diferenciaciones internas, esto no es marketing, esto es para adentro, las ventajas competitivas que vamos a ver ahora son marketing, que nos permitan pensar que somos mejores y que si somos los mejores, estamos en condiciones de hacer lo mejor, todavía mejor. Esas son capacidades distintivas que empujan al logro de los objetivos, empujan, push. Pero además está el pilar de los mercados, en donde la clave es detectar qué segmentos lo forman, pero en una concepción de segmentación en el sentido de que un segmento de la demanda es un segmento de demanda, o sea, que demanda cosas diferentes que lo que demandan otros segmentos. No me importa quiénes son los que lo demandan. Primero tengo que detectar
particiones de la demanda no es homogénea, es heterogénea. Tengo que detectar esas heterogeneidades y después ver quiénes son los que componen ese segmento. Cuando yo digo soy un banco, segmento en empresas pyme, empresas grandes, está mal, no todas las pymes quieren lo mismo, no todas las grandes quieren lo mismo. Cuando yo creo, está mal, que segmento por edades y digo los millennials o los eternials como yo, no todos los millennials quieren lo mismo, ni de entretenimiento, ni de educación, ni del trabajo, ni de futuras carreras. Cuidado porque estamos equivocados drásticamente con el concepto de qué es un segmento de mercado. Y ahí también cuáles son los segmentos target, cuáles son las alianzas que podemos hacer, por ejemplo, con distribuidores, con productos complementarios o negocios complementarios, y otra vez cuáles son las barreras. En función de cómo son los mercados y su segmentación, lograremos ventajas competitivas en relación al posicionamiento de las marcas enemigas. Las ventajas competitivas deben atraer hacia el logro de los objetivos desde los mercados. Desde los recursos, las capacidades distintivas empujan para el logro de los objetivos. Desde los mercados, las ventajas competitivas atraen hacia los objetivos para el logro de sus objetivos. O sea, esto es push y pull. Y este es el eje de la implementación, de la formulación de cómo inventamos una empresa o cómo la reinventamos ahora, mañana, pasado y para siempre. Esto es clave, este es el eje de la formulación. Cómo reformulamos, cómo reinventamos la estrategia que tenemos formulada. Pero ahora viene el eje de la implementación, que tiene que ver con la cultura organizacional, interna de la compañía, es la matriz relacional, racional y emocional. Cuidado, relacional, racional y emocional, que en realidad está compuesta por pedidos y promesas mutuas, pero que tiene que ver con los valores, las virtudes, las creencias, de la que bajan las conductas diarias. Las culturas son las ideas guía, las conductas son las acciones diarias. Ahora, cuidado con esto, hay 1000 formas de clasificar a las culturas empresarias, disculpen los que me escucharon en el Penta. Nosotros usamos esta, la cultura empresaria puede ser endógena o exógena. Endógena quiere decir que estabas orientado al desarrollo de nuevas reconfiguraciones de recursos, o sea, orientada al desarrollo, la innovación, pero más en el inventar nuevas configuraciones de recursos, alianzas y barreras para tener mejores y más fuertes capacidades distintivas para el logro de los objetivos estratégicos. Pero la cultura también puede ser exógena, no tanto basada en el desarrollo, sino en la investigación, y esto es innovación en descubrir. La otra era innovación en inventar. Esta es innovación en descubrir nuevas tendencias, nuevos gustos, nuevos segmentos en los mercados. ¿Para qué? Para poder posicionar nuestras marcas, intentar posicionamiento de nuestras marcas que logren ventajas competitivas, que logren atraer hacia el logro de nuestros objetivos. De la estrategia bajan objetivos operacionales, de los objetivos estratégicos bajan objetivos operacionales, en cascadeo, hasta metas tácticas, hasta KPIs, indicadores clave de desempeño, Key Performance Indicators, con los cuales, y acá aparece el quinto engranaje, diseñamos el engranaje de la gestión, que tiene que ver con los procesos horizontales. Está bien, están las funciones, están los sistemas, pero acá lo que nos importa son los procesos horizontales que unen horizontalmente a las funciones verticales. Y esto es lo que compite. Pero hay dos macroprocesos fundamentales. El macroproceso de la productividad, que tiene que ver no con la resiliencia, que es una palabrita que todo el mundo está usando, pero que quiere decir desde el punto de vista de la ingeniería y de la psicología, la capacidad de soportar el golpe, de soportar un trauma y volver a ser.
acá es demasiado tarde volver a ser en este mundo de la reinvención continua. Acá tenemos que tener prosiliencia, que es poder reinventarnos antes de que sea tarde, antes de que nos dé el trauma, el golpe, el quiebre, lo impensado, porque es impensable. Y el otro macro proceso es el macro proceso de la combatividad, cómo estamos preparados para el combate competitivo externo, para soportar esa fricción que estábamos hablando cuando hablábamos de complejidad, la fricción competitiva de directos, indirectos y sustitutos, y estemos hablando de business to business, estemos hablando de business to consumer, o sea, B2B, B2C, o algo que la gente se olvida, que es B2T, business to trade. Por ejemplo, nosotros como empresa con un canal de distribución, con una gran cadena de hipermercados, yo no puedo considerar eso business to business? Porque el supermercado nos compra para revender, business to business nos compra o para usar como insumo o para consumir. O sea, son tres cosas diferentes, B2C, B2B, B2T. El Penta sirve para reinventarnos en los tres niveles de competencia, ya sea con directos, indirectos o sustitutos. Pero esto en el tiempo, en el eje del tiempo está la cognición. La cognición, o sea, ¿cómo hago para hacer esto todavía mejor? Clave de la reinvención, pero aprendizaje en 5 niveles. La reinvención requiere 5 niveles de aprendizaje, 5 niveles de cognición. Aprender, aprender a aprender, aprender a desaprender. Ya esto lo escuchamos 1000 veces. Aprender a reaprender, porque si no me quedé en la mitad del río. Reinventar es reaprender, y reinventar implica el quinto nivel de aprendizaje o de cognición, que es aprender nuevas formas de aprender. Y entonces, para colmo, cada uno de nosotros, miembros de esta organización, por ejemplo, o de esta cámara, de esta asociación, tenemos con respecto a la asociación o nuestra empresa, nuestra propia empresa, ¿por qué el gerente financiero o el director o el vicepresidente de finanzas vamos a pensar que tiene la misma concepción completa del Penta completo de nuestra empresa que el vicepresidente o el director o el gerente de producción o del de marketing? Las formaciones anteriores diferentes, el expertise, la experiencia, la profesión, todo hace que no haya alineamiento completo y absoluto entre los mapas mentales que tienen los ejecutivos clave de cualquier organización. Imagínense los mandos medios. Y esto es lo que puede producir. Esto tenemos que tener en cuenta. Es imprescindible, porque lo que nosotros creemos de una compañía, que es lo que llamamos la representación cognitiva del presente, está fuertemente influida por la representación cognitiva que tenemos del ayer y por la representación cognitiva que tenemos del futuro, del mañana. Esta es la intersección con la cual después actuamos, conocemos, cognición, innovamos, transformamos, reinventamos. Tenemos que hacernos cargos de esto, porque de esto depende las reinvenciones exitosas. Si no tenemos esto en cuenta, no reinventamos seguramente nada. Vamos a volver a las mismas soluciones intentadas del ayer, porque no salimos de la caja. Esto nos permite darnos cuenta en qué caja, en qué jaula mental estamos, sin lo cual no se puede reinventar. Entonces esta es la clave. Y entonces, ¿cuáles son las 7 preguntas clave en función de esto? ¿Qué portafolio de negocios requiere la reinvención? ¿Qué nuevo portafolio? ¿O qué nueva distribución? ¿Qué cosas entran? Nuevas. ¿Qué cosas se van? Viejas. Eso es reinventar el portafolio. Reinventar la prioridad entre los negocios del portafolio. O sea, ¿cuánto a cuál de los recursos que tenemos, tangibles e intangibles? ¿Cuánto a cuál?
Segundo eje de reinvención. Tercer eje de reinvención. ¿Qué ventajas competitivas desde el lado de los mercados? Cuarto eje de reinvención. ¿Qué capacidades distintivas desde el lado de los recursos? Tangibles e intangibles. Barreras, alianzas. Quinta, ¿qué valores y creencias reinventamos? ¿Qué nuevos valores y creencias reinventamos? Sexta, ¿qué procesos de gestión reinventamos? Séptima y última, ¿qué nuevos aprendizajes? Pero cuidado, estas 7 dimensiones, así como estamos hablando de que estamos operando con el Penta, dependen del Penta entero. Yo no puedo pensar en reinventar un pilar, por ejemplo, la estrategia, sin tener en cuenta los recursos, los mercados, la cultura, la gestión. No puedo pensar en reinventar qué hago en los mercados sin tener en cuenta la estrategia, los recursos, la cultura, la gestión. No puedo pensar en reinventar la cultura sin tener en cuenta la estrategia, los recursos, los mercados, la gestión. No puedo pensar en reinventar los procesos sin tener en cuenta la cultura, la estrategia, las ventajas competitivas, o sea, los mercados, los recursos. O sea que el Penta es la lógica económico-financiera competitiva de la invención de empresas y de la reinvención de empresas. Pero, ¿qué es una cadena de valor? Si una empresa es un Penta, al que tenemos que tratar de alinear a todos los miembros clave para tener un Penta lo más compartido posible de una empresa. ¿Qué es una cadena de valor? Un encadenamiento de pentas. ¿Qué es un clúster? Un encadenamiento de pentas de pentas. Un encadenamiento, mejor dicho, de encadenamientos de pentas. Con lo cual, el penta sí sirve como el mapa de ruta, como la brújula, como el compás, en inglés, que es lo mismo que brújula, de forma tal de que nuestra reinvención no sea una creación irresponsable, reduccionista, sobresimplificada, tremendamente riesgosa de no haber tenido en cuenta totalidades desde un punto de vista sistémico. Esta es nuestra forma de pensar en la reinvención de las empresas. Con lo cual, déjenme que vuelva a estar con ustedes para despedirme y decirles que es para mí un honor haber hecho este video o este Zoom para la Asociación de Industrias Farmacéuticas en Colombia. Y bueno, espero que al subirlo a las redes también les sirva a otros sectores, no solamente de Colombia, sino para otros sectores de Argentina. En este momento estoy en Buenos Aires, en plena cuarentena. Si Dios quiere, estamos esperando tener buenas noticias. Y una de las buenas noticias, y que a mí me emociona, es que viene de Pfizer, y Pfizer fue mi primer cliente cuando yo casi estaba recién recibido. Pfizer confió en que yo podía ayudarlos en lo mío cuando recién había vuelto de Estados Unidos. Así que, bueno, me despido, los abrazo, les deseo lo mejor, quédense en casa, cuídense, usen barbijo, distancia social, y un día llegará otra vez en donde vamos a poder bailar pegados, que es bailar. No sé si conocen ese tema, pero es lo que me hace acordar todo el tiempo esta vida en la pecera. Gracias por haber estado. Tengo que mirar abajo, disculpen, así dejo de grabar.